Lo que sostengo en mi mano es el elemento más abundante del cosmos, el hidrógeno. Desprende luz porque se encuentra en su forma más común, tan común que el 99% del universo que conocemos se encuentra en este estado. Un estado de la materia con unas propiedades alucinantes, el cual será la llave para la salvación de nuestra especie. Hoy, en Ponte Bata, el plasma. Desde tiempos inmemorables hemos intentado entender de qué estaban hechas las cosas que nos rodeaban. Ya en la antigua Grecia se creía que la materia estaba hecha de 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. Aunque esta teoría quedaría descartada con los siglos, lo cierto es que no iba tan desencaminada. Sin saberlo, lo que intentaron describir los filósofos griegos no era la composición de la materia, sino sus 4 estados de agregación más comunes: sólido, líquido, gas y plasma. Los 3 primeros fueron objetos de estudio durante los siglos XVII y XVIII. Por fin empezamos a encontrar unas leyes que lo relacionaban. Aprendimos que no solo la temperatura influía en qué estado se encontraba algo, la presión también jugaba un papel muy importante. En 1818 el gran científico Michael Faraday consiguió por primera vez licuar varios gases, entre ellos el cloro. Con ello se demostró finalmente la relación que había entre esos 3 estados de la materia. Por fin entendimos que sólido, líquido y gas era una forma en la que se agrupaban las moléculas a una presión y temperatura determinadas. Poco a poco el universo nos pareció un lugar menos extraño, aunque todo esto cambiaría cuando 2 cosas llegaron a los laboratorios: el vacío y la electricidad. Por un lado, el desarrollo de nuevas bombas de vacío permitió a los científicos trabajar con gases a muy baja presión. Se observó que en estas condiciones los gases no se comportaban de forma normal, se enrarecían. Por el otro, los avances de Faraday en la generación de electricidad permitió a los científicos de la época trabajar con voltajes altísimos, de varios miles de voltios. Ambas mejoras dieron lugar a experimentos nunca vistos antes, como el tubo de Geissler. En 1857, el físico alemán y experto soplador de vidrio Heinrich Geissler fabricó una serie de tubos con un poco de gas enrarecido en su interior, a muy bajas presiones. Cuando la electricidad pasaba dentro de esos tubos, el gas brillaba. 12 años más tarde, con la modernización de la bomba de vacío, el químico inglés William Crookes mejoraría el modelo de Geissler. Con la ayuda de sus nuevos tubos, Crookes realizaría una serie de experimentos que cambiarían para siempre la historia de la física y la química. Crookes comprobó que a estas bajísimas presiones el gas ya no se comportaba como debería comportarse un gas. Por ejemplo, se suponía que eran aislantes, pero sin embargo en un vacío muy alto conducían la electricidad. No solo eso, ahí dentro estaba ocurriendo algo muy extraño. Dentro del tubo se notaban unos rayos ir en línea recta, capaces de producir calor o mover unas palas en su interior. También proyectaban una sombra si algo se interponía entre ellos. Esto ocurría independientemente del gas utilizado. Da igual si se empleaba hidrógeno, oxígeno o nitrógeno, esos rayos seguían apareciendo. Pero algo llamó su atención sobre todo lo demás. Lo que se encontraba en esa región oscura de sus tubos provocaba que otras sustancias brillasen. Para Crookes, lo que estaba ahí dentro presentaba unas características tan diferentes al aire o gas original que se tenía que asumir que se trataba de materia en un cuarto y nuevo estado, tan distante del estado gaseoso como el gas lo es de un líquido, un nuevo y extraño estado que llamó materia radiante. Gracias al tubo de Crookes se descubrió el electrón, los rayos X y también sirvió para desarrollar el tubo de rayos catódicos, con el que se fabricaron las primeras televisiones. Pero eso es material para otro vídeo. Así que volvamos a hablar de esta extraña materia radiante. Tardaríamos varias décadas en comprender qué estaba ocurriendo dentro de los tubos de Crookes. En la llamada materia radiante, las moléculas del gas habían adquirido la energía suficiente para que los electrones de muchas de ellas fueran libres. Ya no necesitaban orbitar en torno a los núcleos de sus átomos. El resultado era una mezcla de partículas, una especie de sopa formada por electrones libres, moléculas positivas que habían perdido un electrón, moléculas negativas que lo habían ganado y moléculas neutras. Fue esta característica la que inspiró al físico estadounidense Irving Langmuir a llamarlo por el nombre que lo conocemos hoy en día: plasma, del griego que se amolda. La forma en que se toda la materia lo componían partículas cargadas y partículas neutras le recordaban al plasma sanguíneo, transportando glóbulos blancos, rojos y proteínas. Langmuir fue uno de los primeros científicos en trabajar con el plasma. En 1928 escribió un artículo, Oscilaciones en gases ionizados, donde por primera vez se usaba este término para referirse al cuarto estado de la materia: plasma. Impresiona, ¿verdad? Pronto nos daríamos cuenta de que el plasma se encontraba en todas partes. Era el estado de la materia más abundante del universo conocido, componente principal de las estrellas y nebulosas. Incluso en nuestro planeta abundaban los plasmas. Era de lo que estaban hechas las auroras y los rayos. Ya teníamos la tierra, el agua y el aire. Y ahora por fin el fuego. ¿Pero era realmente el fuego un tipo de plasma?
La respuesta oficial es que no, aunque depende. El fuego en sí es un proceso, una reacción química, de la que ya hemos hablado mucho en este canal. La pregunta correcta sería si dentro de una llama puede existir un plasma, y aquí está el truco. Las llamas más comunes, como la de este mechero, no están a la temperatura suficiente como para ionizar un gran número de sus partículas. Hay tan pocas que el comportamiento general de la llama es el de un gas. La cosa cambia si la llama proviene de una reacción química más bestia. En llamas extremadamente calientes, como las de acetileno o magnesio, hay tanta energía que gran parte del gas se ioniza, formando un brillante y caliente plasma en su interior. Aunque referirnos al plasma únicamente como un gas ionizado tampoco que sea muy justo. Este estado de la materia era único, con unas propiedades muy diferentes a la de los gases. Me explico. En un gas cada partícula que lo formaba era independiente, solo interactuaban las partículas cercanas entre sí mediante colisiones. Todas las partículas que forman un plasma, en cambio, actúan como un conjunto, interactuaban de forma colectiva. Los gases eran muy malos conductores de la electricidad y el calor, los plasmas en cambio eran conductores excelentes. Estas dos características provocaban irónicamente que por muy ionizado que estuviera un plasma, este se comportaba en conjunto como un fluido casi neutro, un fluido que con el campo magnético adecuado se podía controlar y contener. Es lo que se pretende hacer en experimentos como ITER, el cual pudo visitar mi querido amigo Javier Santolaya. El objetivo de esta instalación es alcanzar la fusión nuclear emulando las condiciones que hay en el Sol. Para ello tiene que crear un plasma a más de 100 millones de grados Celsius, que tiene que ser contenido con potentísimos campos electromagnéticos. Todo un reto de ingeniería para nuestra especie. Por suerte no es necesario disponer de tanta tecnología ni de miles de millones de euros para hacer y disfrutar de unos plasmas en el laboratorio o incluso en casa. Para este vídeo mi maestro Pep Durán y yo hemos realizado unos plasmas de baja energía. Fueron los primeros que hicimos como especie y con los que la MUIR empezó a investigar. En vez de usar temperaturas extremadamente altas para ionizar los átomos, nosotros vamos a jugar con el vacío y un voltaje muy alto. Vamos a hacer lo que se conoce como plasmas de descarga. La pieza fundamental para hacer nuestros plasmas de descarga es esta bobina Tesla, capaz de crear a su alrededor una tensión de 10.000 voltios, eso sí, totalmente inofensiva. Esta pequeña la hemos comprado en Amazon y sirve perfectamente para lo que queremos hacer. Os dejo un enlace en la descripción por si queréis comprarla y de paso ayudáis al canal. Dentro de estos bonitos matraces que llamamos Slang, vamos a introducir diferentes gases que tenemos en nuestro laboratorio. En la boca con la llave conectaremos una bomba de vacío. Al encender la bobina Tesla, esta acelera algunos electrones del gas. Cuando el vacío es el adecuado, estos electrones pueden ganar tanta velocidad que son capaces de romper los átomos con los que chocan. Se produce entonces una reacción en cadena, una cascada de ionización, conocida como cascada de Townsend, por su descubridor. El resultado es un precioso plasma. Creo que nadie me discutirá que la propiedad más bonita que tienen los plasmas es su brillo y color. El brillo de un plasma se debe mayoritariamente a que en su interior hay electrones y átomos que en algún momento se vuelven a unir, se recombinan. Por el camino los electrones pierden energía, y ya hemos visto en otro vídeo del canal que cuando estos pierden energía liberan fotones, es decir luz, durante el proceso. El color de un plasma es único y dependerá de los átomos o moléculas que lo formen. Esto en concreto es el plasma de aire, es decir, mayormente es un plasma de nitrógeno. A este plasma le debemos el color de la electricidad en la Tierra. Es el más sencillo de hacer, básicamente porque solo hay que conectar la bobina Tesla, hacer el vacío y listo. Vamos a probar ahora con el segundo elemento más abundante del aire, aquel que es indispensable para la vida, el oxígeno. Este es de los más curiosos que he visto, con un brillo casi fantasmal, un blanco mortecino. Si te fijas, en el centro hay un rayo violeta. Es muy probable que se trate de algo de plasma de nitrógeno que se está colando. Si abrimos lentamente la válvula del matraz, empieza a entrar aire y podemos ver la preciosa transición entre los plasmas de oxígeno y nitrógeno. Este otro de aquí es de una molécula que nos está causando dolores de cabeza, el dióxido de carbono. Es mucho más brillante que el de oxígeno. Su brillo me recuerda al que tienen los Boo de los videojuegos de Super Mario, y no creo que sea el único que los odiaba. Este peculiar plasma es el de argón. No encuentro ninguna forma de explicar por qué se mueve así, pero me dejó completamente alucinado. Lo chulo es que también podemos hacer plasmas de elementos que son sólidos pero tienen puntos de fusión y ebullición relativamente bajos, elementos como el yodo o el sodio. ¿Habías visto alguna vez plasma de yodo? Hasta este vídeo yo tampoco. De hecho probablemente sea el primer plasma de yodo que se cuelga en esta plataforma. Es precioso. Parece como si dentro del matraz hubiera una nube de color violeta. Y aquí viene mi favorito, el plasma de sodio. Para hacerlo cortamos un trozo muy pequeño de sodio elemental, el cual metimos dentro del Slang. Con la ayuda de un soplete vaporizamos el sodio metálico y aquí comienza el espectáculo.
Mirad lo que brilla. Llega un momento que el matraz parecía una lámpara. De hecho, el plasma de sodio lleva décadas usándose en alumbrado público. Dentro de las bombillas hay un poco de sodio y argón. Al inicio se forma un plasma de argón que calienta el sodio hasta vaporizarlo. Por eso al principio las farolas desprenden luz azul y luego luz naranja. Sin embargo, el sodio no es el único elemento cuyo plasma se usa en iluminación. Los reyes aquí, y nunca mejor dicho, son ellos, los gases nobles. La razón es muy sencilla, son los elementos con más facilidad para volverse plasmas, y algunos de ellos pueden emitir colores muy brillantes. El caso más conocido es el del neón. Lamentablemente no hemos podido encontrar neón para hacerlo nosotros mismos, pero prometo repetir el experimento si algún día lo conseguimos. Este elemento brilla con una potente luz naranja, y es el gas que más fácilmente se ioniza. Por ello llevamos más de un siglo usándolo en iluminaciones de todo tipo. Pero espera, esto no me cuadra. El neón es un gas noble. Los gases nobles se llaman así porque en teoría no reaccionan prácticamente con nada. El helio y el neón de hecho son los elementos que más cuesta ionizar. ¿Cómo es posible entonces que sea tan fácil hacer plasma de neón y helio? Mirad lo lejos que ambos se ionizan respecto a la bobina Tesla. En teoría no debería ser así. ¿Qué está pasando? La razón es muy bonita a la par que simple. Al contrario que el oxígeno o el nitrógeno, que son gases moleculares, los gases nobles son monoatómicos. Es mucho más fácil provocar una cascada de ionización en gases hechos de átomos que en gases compuestos de moléculas. Por eso el neón y el helio se encienden mucho más lejos y brillan más que gases como el oxígeno o el nitrógeno. El helio es un caso muy especial. Además de ser fácil de ionizar, es también un buen aislante térmico. Estas características permiten que si se bombea helio en un tubo cerca de la bobina Tesla, se forme un plasma frío. Al contrario que los plasmas normales, que están a una temperatura muy alta, aquí sucede algo muy curioso. Los electrones de este plasma están cerca de los 3000 grados, pero los átomos en cambio están a temperatura ambiente. ¿Por qué no me quemo entonces? Se debe a que los electrones tienen una masa tan pequeña como para interactuar con mi piel. El resultado es un plasma de helio frío que se puede tocar. Si os gustan los plasmas de descarga, os presento este precioso kit de gases nobles. Me lo ha cedido la gente de Engineering Labs. Contiene en una misma pieza de metraquilato todos los gases nobles a baja presión, excepto el radón, que es radioactivo. El kit viene junto a la misma bobina Tesla que hemos usado en este vídeo para hacer los plasmas. Es un regalo perfecto para cualquier friki de la ciencia. Puedes comprarlo en su página web engineerilabs.com y usando el código PONTEBATA recibirás un descuento y de paso ayudarás al canal. Tú también puedes hacer un plasma en tu casa sin necesidad de tener un equipo de alto vacío. Solo necesitas esta bobina Tesla, que recuerda que el link está en la descripción para poder comprarla, y una jeringuilla, a la que le hemos puesto una llave, con el fin de que no entre aire. Al tirar de ella, el aire que hay dentro de la jeringuilla se pone a baja presión. Ya tenemos las condiciones iniciales para preparar el plasma. Con las luces apagadas simplemente acercamos nuestra jeringuilla a la bobina Tesla y tiramos. Y ahí está, el plasma de nitrógeno. Aunque os aconsejo no dejarlo durante mucho rato para evitar que el plástico de la jeringuilla se funda debido al plasma. El plasma tiene muchísimas más utilidades que en iluminación. Los químicos llevamos usándolo desde hace décadas para analizar los elementos que forman una muestra. Permitidme que os enseñe el ISP. Pero no lo haré solo. He tenido la suerte de acompañar a mi profesora de análisis instrumental, la doctora Mónica Iglesias, al servicio de análisis de la Universidad de Girona. Allí tienen un sistema de detección mediante plasma conocido como ISP. Bueno, lo que hace el plasma es análisis elemental, es decir, lo que hace es atomizar la muestra, generar átomos excitados o incluso iones excitados, y estos iones o átomos excitados emiten radiación al volver hacia el estado fundamental, que es característica del elemento. Se utiliza argón, gas argón muy puro, para que sea un plasma puro que no interfiera con la muestra y que no nos genere reacciones que no nos interesan, ¿no?, en el plasma. A las temperaturas a las que está el plasma, los enlaces no aguantan. ¿De qué temperatura estamos hablando aproximadamente? Bueno, depende del plasma y la potencia a la que trabajes, pero suelen ser unos 6000, 7000 grados justo en el centro del plasma. ¿Cuánto llevamos usando ISP aproximadamente? No lo sé, yo trabajo con ICP desde que empecé la tesis doctoral, de eso ya hace unos cuantos años, y ya era una tecnología bastante implementada, o sea que estaremos hablando como mínimo de unos 50 años, yo creo. Descubrimos y nombramos los plasmas hace casi 100 años, pero es ahora, en el siglo XXI, cuando realmente le estamos empezando a sacar todo el provecho tecnológico a este estado de la materia. No es fácil. Comprender el comportamiento de un plasma exige aplicar casi todas las ramas de la física y de la química, y sobre todo invertir grandes cantidades de dinero. Pero es necesario. Este estado de la materia podría ser la solución de nuestros problemas energéticos a largo plazo, ayudándonos a reducir el impacto de la ya inminente crisis climática.
El plasma también puede ser la clave para realizar los tan costosos viajes espaciales. Este increíble estado de la materia podría ser usado para propulsar los cohetes del futuro, acercándonos aún más a las estrellas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Ya se sabe, si algo brilla, voy a hacer un vídeo sobre ello. El plasma es increíble y poder hacerlo en un laboratorio ha sido una experiencia única. ¿Qué te ha parecido el vídeo? Déjame tus impresiones en los comentarios. Dale like si te ha gustado y suscríbete al canal si no lo has hecho todavía. No olvides seguirme en mis redes sociales para estar al día de los vídeos que voy haciendo. Sobre todo en Twitch, que dentro de poco voy a hacer un proyecto nuevo. Me gustaría agradecer la inmensa ayuda que mi maestro el Dr. Josep Durán me ha prestado para la realización de este vídeo. También quiero dar las gracias a mi amigo Ricard López por haberme dejado uno de sus tubos Slengs que ha sido perfecto para hacer este experimento. Muchas gracias, Ricard. Muchas gracias también a la doctora Mónica Iglesias por permitirme acceder a los ISPs y mostrármelos. Por cierto, si eres profesor o profesora del área de Girona, puedes solicitar el equipo de rayos catódicos empleado en este vídeo para tus clases. Muchísimas gracias al equipo de CRP por prestárnoslo. Y sobre todo, muchas gracias a ti por vernos. Y recuerda, ponte bata. Nos vemos en el próximo vídeo donde hablaremos de un sistema de iluminación que revolucionó el mundo, los LEDs. ¡Chao!